ser enfático en que yo no he recibido ningún peso de esto. Esta dirección me aparece de Daniel Andrade. Consultar por Daniel Andrade. Ya ha venido la PDI, han venido 2 veces. Es la búsqueda incesante, incluso para la PDI, de Daniel Andrade, representante legal de la hoy cuestionada Fundación Democracia Viva. Aquí ahora. No vamos a caer. Fue elaborado por Democracia Viva. No tenemos idea de la inversión. Hay cosas que no se han hecho bien. En la polémica, el traspaso de 426 millones de pesos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva. El escándalo deja hasta ahora autoridades renunciadas, 2 ministros en la mira y una diputada en tela de juicio. Catalina Pérez, expareja del ahora desaparecido Andrade. No tengo absolutamente ninguna injerencia, interés o participación en la firma de los convenios. Tengo que entrar ahora a una reunión. Un verdadero terremoto político que tensiona la moneda y con réplicas en varias regiones del país. Yo no pongo las manos al fuego por nadie. Aparentemente, algunos habrían usado en beneficio propio. Todo eso es lo que se está investigando hasta el momento. Se cuestionan aportes del Estado a diversas fundaciones y vínculos con personeros de gobierno. Aquí la cronología de una crisis que partió en Antofagasta y que hoy está en plena escalada. Al menos equipara en su importancia al escándalo de financiamiento ilegal de la política, si no es más grave. Y hay unas personas que bajan con bastón por acá. Por eso que yo dije, ay, qué bueno que van a hacer esto, va a quedar bonito. En este campamento en Antofagasta esperaban con ansias mejorar la infraestructura del sector. Una escalera daría más calidad de vida a los vecinos. El proyecto, a cargo de Democracia Viva, hoy no muestra ningún avance. Nosotros ya no sabemos más porque ya no han venido. Hasta ahora no han venido ya. Me quedé sorprendida, pues dije, si dice que les han dado mucho dinero y todavía no termina el proyecto. Él es una de las personas que vino acá al campamento. Sí, vinieron cuando estaban dando las charlas. Las reuniones tuvieron lugar el año pasado. Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva, habría estado informando del proyecto. Son 426 millones de pesos recibidos por la Fundación desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta para trabajar en el mejoramiento de 10 campamentos de la zona. En Ecuchilepe serían 200 millones. ¿Qué se ha hecho con estos recursos? Quedó un acuerdo de que se iba a hacer un encerrado para mejor protección. Eso también es una de las cosas que quedó como para... Pendiente, o sea, sí. Todavía no está 100% finalizado este trabajo. No está al 100%. Incluso en la red seca y la red húmeda que tanto necesitaban para combatir los incendios, las obras están inconclusas. Hoy estos contenedores son ocupados para almacenar agua. Preocupados porque había muchas expectativas, de que todos los proyectos se cumplieran y que se ejecutaran. Estas historias son el inicio de un escándalo político que hoy muestra ribetes insospechados y que se esparce con fuerza por el país. Quien le roba un peso al fisco le está robando a todas las chilenas y chilenos. Mi foco y mi energía está en dar la cara. Y hay un nexo evidente, por eso el descriterio político. En Antofagasta, la asignación de recursos fue hecha por el ahora ex Seremi de Vivienda Carlos Contreras, ex jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, ahora expareja del buscado Daniel Andrade. Los vínculos son innegables. Aquí no hay nada irregular, pero sí cometimos un error político. El daño que a mí se me ha infringido injustamente y en un claro acto de aprovechamiento político no alcance también al oficialismo y al proyecto político que estamos buscando construir. Claramente los dichos de la diputada Pérez, quien hoy está con licencia médica, parecen no dimensionar los alcances de esta crisis política que ya cumple 20 días. A raíz de este escándalo, hoy se ponen en entredicho numerosos aportes del Estado a diversas fundaciones a lo largo del país. Podrían configurarse al menos 5 delitos, entre ellos un posible lavado de activos. Podría ser un fraude al fisco, una malversación de caudales públicos, un tráfico de influencia
una negociación incompatible y finalmente también se podría configurar un lavado de activos. ¿Cómo seguimos nuestro proyecto? Yo le diría director y directores. O sea, la verdad está. Entonces, lo primero que le hemos dicho a esta ONG, devuélvanos la plata. En curso hay investigaciones del Ministerio Público, han habido allanamientos e incautaciones. El Consejo de Defensa del Estado evalúa querellarse y la propia Contraloría anunció una auditoría nacional a todas las transferencias realizadas desde el MIMBU a distintas fundaciones desde el 2021 a la fecha, días antes. Ya había congelado la tramitación de los convenios. Mientras no podamos tener más antecedentes y tener claro lo que está ocurriendo con esos recursos y con la entidad que tienen esos convenios. Subsecretaria, ¿cree que hay superioridad moral de parte de los militantes de su partido? Secretaria, ¿hay superioridad moral o no? Ya les di la información necesaria. A la renuncia del Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, se suma la salida de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, quien recibió a principios de mayo los antecedentes de este caso. El ministro Montes los tuvo a mediados de junio. Hoy debe dar explicaciones, está en la mira del Congreso, al igual que el titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Es que el conflicto está ligado a militantes de su partido Revolución Democrática, desde donde presentaron una querella contra quienes resulten responsables. Efectivamente, hay sospecha de corrupción. Es inaceptable, lo importante es, uno, que se investigue hasta donde tenga que llegar y con las consecuencias que tenga que tener. En segundo lugar, que se sancione. En Antofagasta, el gobernador regional aporta un nuevo lineamiento que ya levanta las alertas. Hay toda una ingeniería que está hecha para poder conseguir recursos rápidamente y que está hecha por un mismo grupo, lamentablemente, por una misma colectividad. Es posible suponer que habría como una intención de ir usando estos recursos para posibles campañas políticas. Otra arista que despierta sospechas es la contratación de personas por medio de fundaciones y que se habrían desempeñado también en el Ministerio de Vivienda en Antofagasta, antecedentes que el propio ministro de la cartera entregó en la Fiscalía. El método que hoy día tenemos ha ido construyendo en el tiempo, ha ido cambiando. Tiene defectos grandes. Nosotros ya tenemos una propuesta para modificarlo y lo vamos a poner en discusión. ¿Cuánto más queda por descubrir? Mega Investiga indagó en todos los convenios hasta ahora cuestionados. Involucran a 15 fundaciones. Desde el 2022 han recibido aportes de diversas reparticiones del Estado. Se trata de convenios y subvenciones, todas transferencias directas, prácticamente en todas las regiones del país, y la mitad de estas entidades no tienen el giro específico para los proyectos. Por ejemplo, en al menos 5 regiones del país, la Fundación Procultura figura como una de las principales ejecutoras de proyectos por casi 800 millones de pesos. Sorprende la variedad de rubros en los que trabajan. Tenemos desde la administración del Sitio Patrimonio Mundial de Chiloé hasta la administración de Lota, pasando por el piloto más grande de salud mental de América Latina. No se exige, por ejemplo, tener experiencia, tener antigüedad. Y además no es un proceso concursal. Y ahí es donde se abre esta caja de Pandora y efectivamente esta puerta para que muchos hagan muy bien su trabajo, pero también tengamos casos tan terribles como los que estamos conociendo en el caso de Democracia Viva. En la región metropolitana, al menos 6 fundaciones tienen proyectos. La misma cifra se repite en Antofagasta. En total, hablamos de convenios por casi 12.000 millones de pesos, solo en relación a las 15 fundaciones cuestionadas. Este problema existe desde hace muchísimo tiempo y no es de las fundaciones, es de la capacidad del Estado de hacer transferencias a terceros sin fiscalización, sin control, por trato directo. Hemos trabajado mucho en autogestión. Nosotros muchas de nuestras cosas las hemos hecho autogestionadas. Por años han trabajado duro para sacar adelante a sus familias. Son más de 200 las que hoy viven en el campamento Villa Constancia en Antofagasta. En esta región el conflicto escala a nuevas fundaciones. En este caso, Urbanismo Social recibió 577 millones de pesos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta para trabajar en este y otros campamentos de la región. Aquí se busca la urbanización. Por lo poquito que nos pudimos conversar con ellos es empezar a evaluar los terrenos como tal. Sí, la preocupación de nosotros es que se nos atrasen todos los proyectos que ya tenemos programados, ya tenemos organizados.
Solo hace unos días tuvieron la primera reunión pese a que el proyecto fue adjudicado en diciembre pasado. Los cuestionamientos apuntan a que la Fundación Urbanismo Social recibió el año pasado el doble de recursos en Antofagasta en comparación al 2021. Su exdirector jurídico es Rodrigo Hernández, actual Seremi de Vivienda del Maule. También militante de Revolución Democrática, la Fundación habla por primera vez. No existe ninguna relación entre nuestro trabajo en Antofagasta y Rodrigo Hernández. Varias autoridades de distintos gobiernos han recurrido a nosotros debido a nuestra experiencia en la región. Pronto ahondaremos en este capítulo del Maule. Ahora nos detendremos en Atacama. Es a lo menos cuestionable que entidades vengan a Atacama, logren estos convenios millonarios y después cambien giros ante impuestos internos. Entre los cuestionamientos están cerca de 200 millones de pesos transferidos por el MIMBU este año a la Fundación Comprometidos. Se investiga eventuales delitos en un convenio que tendría como objetivo entregar agua potable a 4 campamentos de Copiapó. Aquí la Fundación cambió de giro para tener relación con el proyecto. Antes ofrecían servicios de veterinaria y producción de películas. Involucrarían a algunas reparticiones públicas con corporaciones de derecho privado y los convenios suscritos. Yo estoy indignado con esta situación. Yo no pongo las manos al fuego por nadie. Como les decíamos, el efecto dominó de este polémico caso llegó también a la séptima región. Aquí se cuestionan contratos y convenios de 2022 que firmó Urbanismo Social, no solo con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, también con la del Maule. Todo ocurre con Rodrigo Hernández, ya instalado como Seremi, recordemos, exfuncionario de la misma fundación. El Seremi de Vivienda de la región del Maule declaró previamente que él se inhabilitaba de conocer todo tipo de convenios con la fundación en la que había trabajado anteriormente, una fundación que data desde 1999. En total, Urbanismo Social ha recibido casi 900 millones de pesos desde 2021. Los montos complican a la fundación y aunque el Seremi y el propio presidente han hecho aclaraciones, el MIMBU confirmó un sumario administrativo en contra de Hernández por presuntas irregularidades. Esa misma institución postuló a una gestión asociada a una licitación en el caso de la Seremía de la región del Maule. Frente a eso, cuando yo como Seremi me entero de esa circunstancia, obviamente tomo un resguardo legal y ético. La Fiscalía del Maule abrió de oficio una investigación. Finalmente, los antecedentes fueron traspasados a la Fiscalía de Antofagasta, que indaga los hechos vinculados a Democracia Viva y que tiene como uno de los principales involucrados a Daniel Andrade. Desde el primer minuto nos pusimos a disposición de la Fiscalía, entregando toda la información que sea necesaria. Somos los principales interesados en que esto se esclarezca. El caso Convenios ha dado pie a un replanteamiento de todo el sistema de transferencias. En el centro, la necesidad de contar con información clara. De ahí las investigaciones sumarias en contra del Servio y la Seremi de Vivienda del Ñuble por parte del Consejo para la Transparencia por no publicar la información de los convenios en sus sitios web. Las investigaciones hay que hacerlas, hay que sancionar, tenemos que saber todo. Pero este es el gran momento para un pacto nacional contra la corrupción. En Los Lagos, el conflicto fundaciones tiene su propio capítulo. La imagen de la semana fue la llegada del gobernador regional Patricio Vallespina a la Fiscalía Local de Puerto Montt, con casi 70 cajas. Se está emitiendo juicios respecto a resultados que están en pleno proceso. Hay programas que requieren 12, 18, 24 meses. Buscaba entregar información clave al fiscal del caso, quien no accedió a recibirlas. Se indaga la eventual comisión de delitos de fraude al fisco. Hay 4.000 millones de pesos que el gobierno regional transfirió solo a 3 fundaciones. Dan cuenta de corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro que tienen giros determinados y que en los cuales han obtenido ciertos convenios de parte del gobierno regional y que no se corresponden con los giros o la actividad a la que se dedica. Una vez más, la misma línea de cuestionamiento, la falta de experiencia para llevar a cabo los convenios. Eso al menos en 2 de las fundaciones. Kimun, que recibió 1.200 millones de pesos, y Fundación Participa, con el mismo monto entregado en enero de este año para ejecutar proyectos. Ahora tenemos cerca de 500 y tantos, como 540 más o menos familias sin alcantarillado. Son muy escasos los que tienen alcantarillado.
Y para tener alcantarillado, lo primero es el saneamiento de títulos de dominio, y ahí es donde aparece Fundación Participa. Su proyecto beneficiaría a 1.400 familias vulnerables de Los Lagos. El tema es que no tienen experiencia, están dedicados a la participación política. De hecho, no registran actividades en materia de regularizaciones, eso hasta abril de este año. Me pareció absolutamente contradictorio que, existiendo la Seremía de Bienes Nacionales, existiendo el Ministerio de Bienes Nacionales, tuviésemos que asignar recursos a un ente externo para hacer la pega de la Seremía. Así explica este consejero regional el por qué se abstuvo cuando se definieron estos convenios. El caso no es tan distinto con la corporación Kimun, que recibió dineros para regularizar a pequeños y medianos agricultores de Los Lagos, sin contar con un historial en esta área. Subcontratan tanto profesionales, expertos, abogados. Es como cuando te dicen deben presentarse instituciones con experiencia. El tema es que ¿cuándo va a tener la experiencia uno si no se adjudica nada? Un dato más en la polémica son los vínculos de Kimun con el ex candidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, acusado de reunir firmas fraudulentas. En enero del 2023, ya asignados los recursos, el señor Ancalao, contratado como abogado, que parece tener experticia en estas materias, asume un rol en esa tarea. Usted comprenderá que yo no le puedo decir a quién contrate, a quién no contrate. Defensas de un lado y otro, diversas explicaciones. En un caso que trepa por Chile, será la justicia quien defina la verdad en medio de este gran escándalo político.